Buenas a todos, soy Deaskim reportándose en un nuevo video del canal, esta vez un especial del Día de los Muertos para este humilde canal de YouTube. Esta vez serán historias de terror para este Día de Muertos, pero antes quiero aclarar que son historias que ya subí, pero que tienen temáticas para este día del año, además de otras que encontré. Pero bueno, ahora para algunos que no sean de mi país de origen y no sepan qué es el Día de Muertos, uno de mis asistentes dirá que es. El Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. Se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México. Se lo suele asociar comúnmente con otras celebraciones como el Día de Brujas o Halloween, aunque en realidad difiere mucho de esta. Es una festividad que se celebra principalmente en México y en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central y en la región andina en América del Sur, desde el noroeste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población indígena. En 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Actualmente también se festeja en zonas más al sur, como por ejemplo en Buenos Aires, por migrantes del área andina central, principalmente del occidente de Bolivia, del noroeste argentino, NOA, el sureste de Perú, y en Venezuela es celebrado por el pueblo cariña que se le denomina Acatompo o fieles difuntos. También se celebra la Llora. Todo se trata de celebrar a sus muertos. Cabe destacar que el Día de los Muertos en Venezuela proviene de los nativos y es una costumbre muy antigua que ha cambiado a la llegada de los españoles. En España, el Día de Muertos se celebra por inmigrantes mexicanos integrados en la sociedad española. Y bueno, como diría Miko Senpai, sin más cháchara que aburra, comencemos con el video. Hay gentes en todas partes que siempre han creído en los aparecidos, calaveras y ruidos, y sus conversaciones a cual más de fantásticas y variadas, aunque llenas de sencillez. Las oímos con un interés admirable y algunas veces con verdadero miedo. Jesús Infante, cartero y albañil, contaba que en una ocasión contrajo un compromiso con don Carlos Espino, de terminar un monumento en recuerdo, dedicaba a sus familiares y que debería entregarlo al día acordado. Pero sucedió que el último del plazo daban las 8 de la noche y no lo termina. Siendo así que, al ir por uno de los corredores a traer unas cuñas que faltaban, sintió algo de miedo, escuchando un ruido extraño detrás de él que le seguía haciendo trac, trac, trac. Y aseguraba que sintió como si le hubieran echado agua por la espalda y las piernas se le doblaban, que volteó hacia atrás y que fue viendo una calavera que movía tan fuerte las mandíbulas, que al chocar entre sí, se oía el sonido de sus dientes. Que oyó muy claro que le dijo: compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo 50 años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12.000 pesos en plata que están al pie de la alacena que está en la cocina a vara y media de profundidad, te den 100 pesos, de los cuales darás 50 al padre que me diga 3 misas. Y yo te recompensaré algo más dándote al alivio de tu asunto. Si no cumples, no sanas. Para Jesús su asombro fue tal que las cuñas que llevaba en las manos no supo dónde las soltó. Al fin pudo correr espantado. Pero que aún la calavera que lo alcanza y casi le tocaba los tacones y más rechinaba los dientes, y dice que como pudo se resolvió a salir dejando sus herramientas y todo, porque el miedo ya no lo dejó terminar su compromiso. Al día siguiente fue acompañado de un amigo para poder así terminar dicho compromiso cuanto antes, y no volver jamás. En verdad, Jesús se enfermó a tal grado que los miembros de su cuerpo se le paralizaron y difícilmente se sentaba, y siempre tembloroso como si tuviera mucho frío, según él decía. Su alivio lo consiguió, hasta que hubo cumplido lo que le había indicado aquella espantosa calavera con su tenebrosa voz. Contando Jesús a sus amigos este caso, ellos le referían que aquello era ya bien conocido de toda la gente y que también Joaquín Sánchez le había pasado el mismo caso, pero que este no había atendido a los ruegos de la calavera y había saltado por las paredes del panteón, y que jamás sanó de la enfermedad que le causara el susto que sufrió en el panteón. Y así por el estilo contaban a diario casos de la calavera del panteón, llegando a ser vulgar la leyenda que todo Aguascalientes creyó las consejas que se referían.
En las vitrinas del Museo de Historia Natural del antiguo Instituto Literario de Toluca, hoy Universidad del Estado, se han conservado por largos años 5 momias. 3 de personas adultas y 2 de niños. Las primeras corresponden al padre Botello, María Reina y una parienta, las segundas son de 2 hijos de esta. El profesor Luis Camarena González, notable taxidermista y profesor del instituto, investigó la historia de los misteriosos personajes, haciendo notar el hecho de que su momificación se debió a la manera en que los cadáveres fueron sepultados y al uso de cal en el momento de inhumación. El padre Botello era un vividor, cuenta el profesor Camarena, que vivía de la caridad cristiana de los toluqueños sin ser realmente religioso, aunque vestía sotana y se adornaba con otras prendas del sacerdocio. Era en realidad un borrachín que abusaba de las bebidas espirituosas y que estafaba a los devotos pidiendo caridad para la iglesia. El sobrenombre de Padre Botello le vino precisamente de su marcada afición al vino. El tipo lunático recorrió muchos pueblos sin llamar realmente la atención de sus moradores, pero al pasar por San Antonio Acahualco, cerca de Sinacantepec, los vecinos lo descubrieron y lo denunciaron indignados ante las autoridades locales. Se cuenta que en el rancho de Capardillas se instaló un tribunal para juzgarlo y fue condenado a morir en la horca. Ese fue el triste final de su vida sibarita. El profesor Luis Camarena observó que en rostro de la momia se notaba aún el rictus característico del cuello tenso por la acción y la cuerda justiciera, y aún más la señal del ahorcamiento, la de la lengua salida. Por lo que hace a María Reina, se sabe que era originaria de Almoloya de Juárez y que fue esposa de un bandolero apodado Chepe Pesos Duros. Murió de disentería, después de contagiar a su parienta y a los hijos de esta, por lo que fueron enterrados todos juntos y así se produjo su momificación por cal. El profesor Camarena, que no carecía de sentido del humor, solía recordar que en cierta ocasión los estudiantes del instituto pertenecientes al Club Vampiros sacaron de la vitrina la momia del padre Botello y la incorporaron, debidamente pintarrajeado, a un desfile o carnaval con que celebraban el final de cursos. Se cuenta de un niño llamado Ignacio, Nachito, desde los inicios de su vida tuvo un miedo extremo hacia la oscuridad. Era tal ese miedo que si no había luz en el lugar donde dormía, lloraba y gritaba. Así fue hasta la edad de 5 años cuando falleció, dado a que su niñera olvidó encender las 4 luces, que se encontraban en las esquinas de su habitación. Fue sepultado en el Panteón de Belén. Sin embargo, las dificultades siguieron, ya que el velador cada mañana veía el féretro del niño fuera de su tumba, por lo que debía ser introducido de nuevo a su lugar cada mañana. También se cuenta que se veía su fantasma en la puerta del camposanto tratando de llegar a la luz de la calle. Ante esto, sus padres decidieron modificar la tumba, haciendo un féretro de piedra que estuviera en el exterior con 4 antorchas alrededor de él. Allí fue puesto el cuerpo del niño y desde ese momento todo ha regresado a la normalidad. Hoy en día se le pueden dejar ofrendas como dulces o juguetes, tal vez para que el niño siga descansando con tranquilidad y pueda jugar cuando su espíritu salga de noche. En la época en que Maximiliano fue emperador de México y después fusilado en el Cerro de las Campanas, estuvo temporalmente prisionero en el convento de la Santa Cruz. En ese entonces el panteón que tiene la iglesia, ahora panteón de los personajes ilustres, se utilizaba para enterrar a la gente de aquella zona y el campo santanero que ahí trabajaba se llamaba Simón. Su turno empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Un día mientras Simón hacía sus labores, de pronto oyó que alguien lo llamaba. SHHT Simón. Él volteó pero no había nadie y después lo volvió a oír, pero en el momento que volteó vio una sombra a la que no podía ver su cara. Entonces Simón salió corriendo del panteón hacia su casa y no quiso salir de ahí hasta la mañana siguiente, cuando pensó que solo había sido su imaginación ya que se encontraba muy cansado ese día. Cuando dieron las 6 de la tarde, Simón volvió a oír que lo llamaban y al voltear vio la misma sombra a lo lejos. Su primera intención fue correr, pero sus piernas no le respondían y la sombra se acercaba más y más. Al llegar la sombra hasta Simón, ésta levantó el brazo y depositó algo en la mano del hombre, mientras que él pudo ver su mano huesuda y sin piel, pero no pudo verle el rostro. Después cerró su mano, empuñando lo que el fantasma le dio y cayó desmayado. Al día siguiente los amigos de Simón fueron a verlo ya que el cementerio estaba cerrado, cosa que les extrañó, pues él era muy puntual.
Después de saltar la reja comenzaron a buscarlo y lo encontraron inconsciente sobre el pasto, de modo que lo llevaron de inmediato al hospital, pero no pudieron abrir su mano que estaba cerrada en puño. A los 3 días Simón volvió en sí y sus amigos no creyeron la historia que les contó, mas cuando le pidieron abrir su mano, Simón les mostró lo que el fantasma le había entregado. Era un Maximiliano, una moneda de 14 quilates de oro, de la época del emperador Maximiliano. Tiempo después Simón se enteró de que el cuerpo de Maximiliano había estado un corto tiempo en el templo de la Santa Cruz. La leyenda dice que si vas al panteón del santuario a las 12 de la noche, corres el riesgo de encontrarte con la sombra de Maximiliano. La Llorona es un espectro que asemeja la forma de una mujer vestida de blanco que en las noches vaga por las calles o a las orillas de los ríos, lamentándose por la pérdida de sus hijos y emitiendo un angustioso quejido que aterroriza a todos los que la escuchan. ¡Ay, mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Y luego se desvanece en el aire. La leyenda de la Llorona es quizá una de las más antiguas y difundidas en México y en América Latina. Sus orígenes se remontan al México prehispánico en la antigua cultura azteca, donde se creía que las huateteo o espíritus de las mujeres muertas durante el parto, se aparecían en los cruces de los caminos llorando por sus hijos. De acuerdo con la leyenda prehispánica, poco antes de la llegada de los españoles, la diosa Cihuacóatl, quien era dentro de la mitología azteca la diosa protectora de los partos y de las mujeres que morían al dar a luz, emergió de los canales para alertar a su pueblo del peligro que amenazaba la caída de Tenochtitlán. La veían vagando entre los lagos y los templos de la gran capital mexica, vestida de blanco con el cabello suelto, lamentando la suerte de sus hijos con la expresión: «¡Ay mis hijos, ya se acerca la hora de irnos! ¡Ay mis hijos, ¿a dónde los llevaré?». Ya en la época colonial, los pobladores de la Ciudad de México seguían reportando la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles lanzando aterradores alaridos, pasaba por la Plaza Mayor y luego seguía hasta el lago de Texcoco, en donde se desvanecía entre las sombras. Durante la colonia se le asoció con la Malinche o Doña Marina, quien fue la indígena que sirvió como intérprete y amante de Hernán Cortés y fue determinante para conquistar a los aztecas. Se decía que su fantasma rondaba las calles, llorando y gritando arrepentida por haber traicionado a su pueblo. Actualmente la leyenda de la Llorona se encuentra difundida por todos los países de América Latina y existen innumerables versiones que varían por país y por región. En algunas versiones le atribuyen gran belleza, en otras la describen como una calavera, en unas la hacen ver como la responsable de la muerte de sus hijos, mientras otras la hacen ver como víctima del asesinato de sus hijos, unas la describen vestida de blanco mientras otras de negro. En fin, se puede afirmar que la leyenda de la Llorona tiene una versión adaptada de acuerdo al sentir popular de cada pueblo o región donde se encuentra arraigada. En la espesura de un cementerio local, ocultándose en la oscuridad, acecha una mujer de mediana estatura, figura esbelta y vestida de negro. Su nombre María Eugenia. Según lo que dicen los relatos, esta mujer vestida de negro es una especie de ente, alma en pena o demonio que toma la forma casi como la de un humano, pero con la diferencia de sus grandes extremidades. Se dice que jamás puede ser visto su rostro. En un principio se creyó que esta mujer era el producto de la imaginación de las personas que visitaban el Panteón de los San Juanes en 1894, y por lo tanto esa visión se ignoró por completo. Pero esta cobró relevancia cuando en el año de 1974, María Eugenia había dejado de ser un producto de la imaginación para convertirse en un verdadero terror, cuando muchas personas dijeron sentirse perseguidas por ella cuando visitaban el panteón. Además decían que en la cripta donde ella estaba sepultada, se escuchaban gritos y llantos que cubrían todo el campo santo. Se dice que cuando María Eugenia hace su presencia, tiene la firme intención de llevárselos al más allá, siendo un mal presagio para cualquiera que la vea. No es casualidad que los relatos de sus apariciones sean muy cercanos a la noticia de la muerte de algunas personas. Así lo corroboran algunos documentos y periódicos de la época. Ten cuidado cuando visites el Panteón de los San Juanes, pues la misteriosa aparición de María Eugenia puede acechar a cualquiera.
Un hombre vivía solito, ya no tenía mujer, pero un día se casó con una viuda, la que heredó de su difunto esposo algo de bienes, pues no era muy pobre aquel difunto. Por lo tanto, su mujer tenía bastantes marranos, guajolotes y gallinas. Al llegar Todos Santos le dijo a su mujer: no vas a matar nada, ni siquiera un pollo. Así nomás la vamos a pasar en Todos Santos, no vamos a comprar nada. No hay dinero con qué comprar. Si hay lo que hay que estén, no. Es cierto que vienen en Todos Santos los que ya han muerto. ¿Quién los ha visto? Si es cierto que vienen, nomás dicen. No es cierto que vienen. ¿Cuándo van a volver si ya están podridos? Le dijo a su mujer: vas a ir a cortarlo y eso es lo que vas a guisar, si quieres poner ofrenda. El hombre se fue a su milpa y la mujer fue a cortarlo. Empezó a guisar y al terminar puso su ofrenda en el altar. Cuando ya estaba terminado el Todos Santos, venía solito el hombre en el camino de regreso de su milpa, y ahí por donde pasaba había otro camino que era el del Camposanto. Al momento oyó que hablaban preguntándose unos a otros lo que llevaban. Uno dijo: yo encontré mi casa muy bonita, traje mi ropa, mi pañuelo, ¿y tú? Yo. Me fue bien, me dieron todo lo que ellos tienen. Y preguntaron al otro: a mí no me dieron nada, nomás esto me habían puesto. Pero a ver si tardan en vivir, hablaba, y esa voz se oía con tristeza, bien se oía que lloraba esa persona. Aquel hombre que había ido a la milpa escuchaba todas las palabras y oyó que era la voz del hombre que había sido marido de su mujer. Lo que llevaba aquel difunto se oía bien, que todavía estaba hirviendo y algunos de sus compañeros le decían que lo aventara y ellos le convidaban un poco de lo que llevaban. El hombre, al escuchar y reconocer aquella voz, marchó para su casa y al llegar le dijo a su mujer: pon a calentar el agua, vamos a matar al marrano. Empezó a arreglar y adornar su altar. Al terminar mató a su marrano. Su mujer empezó a moler e hizo tamales y luego pusieron la ofrenda al anochecer. Al siguiente día, al amanecer, aquel hombre no se levantaba y cuando lo fueron a ver ya estaba muerto. Es porque no quiso que pusieran ofrenda y aunque lo hizo después ya no le valió porque ya se habían ido aquellos difuntos. Y ahora, por muy humilde que la gente sea, siempre se ponen ofrendas en el altar. Había un señor que no quería hacer Todos Santos, decía que no era cierto, que no vienen, y se burlaba de que los demás sí creyeran. El día de Todos Santos se fue al monte por leña y allá lo espantaron los muertos. ¿Qué le dicen? ¿Por qué otros nos están dando y tú no? A otros amigos les están dando su comida, sus tamales, hay todo, ¿y por qué tú no vas a hacer nada? Todavía llegó a su casa con trabajos y pensó: sí es cierto lo que dicen, hay que hacer Todos Santos. Pero ya era tarde, ya se estaba muriendo. Ya se apuraron a buscar pollo y cosas, pero ¿de qué servía? Se murió en el monte porque no quiso hacer Todos Santos. Allá lo espantaron. Por eso es que toda la gente ya hace Todos Santos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el día de difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el día de difuntos se dijo: no voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela, cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado escuchó una voz que salió del monte y le decía: hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas, pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia.
Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios, porque si no se celebran es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Se dice que un hombre vestido de charro, de figura esbelta y aspecto elegante, con impecable traje negro, cabalga en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pequeños pueblos del México rural sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Se acerca amablemente y en busca de conversación a las personas que viajan caminando. No ignora a los hombres, a los que ofrece amable conversación, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con mirada elocuente y palabras cálidas. Quienes han tenido trato con él presienten que es el diablo. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con tranco lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si, por el contrario, la mujer cede a sus ofertas de aligerar el viaje y condesciende a montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible apearse. Es entonces cuando el charro negro vuelve su montura y se aleja, con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a lo que no se vuelve a ver jamás. Y bueno gente, espero que este video les haya gustado. Nos vemos hasta el siguiente video, el cual será una parodia, así que nos vemos. De Askin 19 se retira no sin antes desearles un feliz día de muertos y recuerden a sus familiares que ya no están en este plano terrenal, así que nos vemos, bye.